El reflejo de las luces de la ciudad se extendía como un manto de diamantes rotos sobre el cristal panorámico del restaurante Mirador. Desde mi pequeño apartamento, a 20 kilómetros de distancia, solo podía imaginar esa vista. Un privilegio reservado para quienes, como mi hijo Eduardo, habitaban un mundo que yo había financiado pero al que nunca fui invitada. Sostenía mi tableta con una firmeza que desmentía mis 72 años, observando no el paisaje, sino una notificación bancaria que había llegado a las 8:57 p.m. Un cargo de $4.850. El nombre del comercio era una burla cruel. Mirador. Mis ahorros, el fruto de miles de turnos dobles y sacrificios silenciosos, se estaban evaporando en una cena, en una sola noche de ostentación para él, su esposa Verónica, y dos socios potenciales que seguramente quedaban impresionados por su ficticia solvencia. En la mesa de Eduardo, una botella de Vega Sicilia único, valorada en $1.200, sudaba fríamente en su cubitera de plata. Él levantaba su copa, el líquido rojo oscuro capturando la luz como sangre preciosa. Vi la escena en mi mente, tan clara como si estuviera allí, porque conocía su necesidad de proyectar un éxito que no había ganado. Su celular vibró sobre el mantel de lino blanco, un pequeño rectángulo de luz insistente. En la pantalla, mi nombre, mamá. Lo vi en mi imaginación, con su gesto de fastidio, ese movimiento casi imperceptible de la mandíbula que siempre delataba su irritación. Silenció la llamada, apartando el dispositivo como si quemara. No era una llamada de emergencia, solo mi recordatorio semanal para saber si necesitaba algo. Pero para él, yo siempre llamaba en el peor momento. Luego le habló. Siempre llama en el peor momento. No entiende de negocios, le dijo a Verónica. Su voz un murmullo condescendiente que, aunque no podía oír, resonaba en mi memoria con la familiaridad de una herida antigua. Ella seguramente asintió, cómplice, su atención fija en el brillo de su pulsera nueva. Probablemente otra adquisición financiada con mi fondo de pensiones. Negocios. La palabra rebotaba en mi cabeza. ¿Qué clase de negocio se cerraba gastando el equivalente a 6 meses de mi estipendio en una sola velada? La notificación en mi tableta era el objeto pista, la evidencia digital de una traición que ya no podía ignorar. Era un número frío y preciso, 4.850. No era una abstracción, era el costo de mi ceguera voluntaria. Mis nudillos se pusieron blancos mientras agarraba la tableta. El plástico tibio del dispositivo era lo único real en ese instante de ira helada. La pantalla brillaba con la cifra de mi despojo, un monumento a mi estupidez. Había firmado aquel poder notarial general hacía 3 años, convencida por su sonrisa ensayada y sus promesas de cuidar de todo para que no te preocupes, mamá. Era solo una formalidad, había dicho, y yo le creí. Le entregué el control de mis finanzas, de la casa que pagué con 15 años de turnos dobles en la fábrica textil, de los ahorros que constituían el último bastión de mi independencia. Y ahora, él usaba ese poder para silenciarme, para reducir mi existencia a una llamada inoportuna en medio de su cena de lujo. Respiré hondo. El aire en mi pequeño salón se sentía denso, cargado con el olor a libros viejos y a la lavanda que usaba para calmar mis nervios. Pero no había calma en mí esa noche. Había una claridad cortante, una lucidez que había estado enterrada bajo capas de amor incondicional y negación. Miré la foto de mi difunto esposo en la repisa, su rostro sonriente pareciendo preguntarme cómo había permitido que esto sucediera. Le había prometido a él que cuidaría de nuestro hijo, pero nunca imaginé que cuidarlo significaría permitirle que me despojara lentamente de mi propia vida, de mi dignidad. La humillación no estaba en mi modesto apartamento, sino en ese restaurante, en cada sorbo de vino caro que él pagaba con mi sacrificio. Negocios, ya veo que negocios, susurré para mí misma, y las palabras no sonaron a derrota, sino a una declaración de guerra silenciosa. El sonido de mi propia voz, serena pero firme, fue un ancla. Dejé la tableta sobre la mesa de centro, junto a una pila de recibos y facturas que archivaba metódicamente, una costumbre de mi antigua vida como contadora jefe. Esa disciplina, esa atención al detalle que Eduardo siempre había despreciado
como una manía de vieja. Sería mi mejor arma. Él subestimaba mi inteligencia, mi memoria fotográfica para los números, mi capacidad para seguir un rastro de papel. Creía que yo era una anciana frágil y desconectada, una simple nota al pie de su brillante existencia. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de recuperar el control, de demostrarle que la mujer que le dio la vida no era una cuenta bancaria inagotable, sino una persona con límites. Él estaba celebrando un éxito falso, financiado por el desvío sistemático de mis ahorros. Pero cada transacción, cada retiro, cada gasto exorbitante dejaba una huella. Y yo, Beatriz Salcedo, a mis 72 años me convertiría en la auditora final de su vida. No habría más llamadas ignoradas, no más susurros condescendientes. Solo habría un cálculo preciso, una estrategia metódica y una ejecución impecable. Su fiesta de éxito, esa cena de $4.850, no sería el comienzo de un nuevo negocio para él, sería el comienzo de su final. Mientras él brindaba por su futuro, yo empecé a planificar el mío. Abrí un viejo cuaderno de contabilidad, sus páginas amarillentas esperando ser llenadas. En la primera línea, con mi caligrafía clara y firme, escribí la fecha de hoy y el importe de la cena. Era la primera partida de un balance que estaba a punto de ajustar. Él no lo sabía, pero en ese preciso instante, con el eco de su desprecio aún en mis oídos, yo había dejado de ser su madre y me había convertido en su acreedora. Y estaba a punto de cobrar cada centavo de la deuda, con intereses que no se medían en dinero, sino en justicia. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Si crees que la dignidad no tiene precio, apóyame con un like para que este mensaje llegue a más personas. Los recuerdos no llegan como una inundación, sino como un goteo persistente. Cada gasto de Eduardo, cada notificación bancaria, es una gota que erosiona la piedra de mi paciencia. Pienso en 1995, el año en que mi esposo y yo finalmente compramos la casa de nuestros sueños en el barrio de San Rafael, una sólida construcción de 220 metros cuadrados con un jardín trasero que prometía rosales y tardes de sol. Apenas 2 años después, él se fue, y la promesa se convirtió en una carga. Durante los siguientes 15 años, desde ese fatídico 1997 hasta 2012, mi vida se midió en turnos dobles en la fábrica textil El Hilo Dorado. Llegaba a las 7 de la mañana como contadora jefe y no salía hasta pasadas las 9 de la noche, después de revisar las cuentas de la segunda jornada. Mis manos olían a tinta y a papel de archivo, y mis ojos veían columnas de números incluso en sueños, todo para pagar cada metro cuadrado de esa casa donde ahora Eduardo vive sin pagar un solo centavo de alquiler. Eduardo era un niño entonces, y luego un adolescente. Creció viéndome cansada, pero siempre con un plato de comida caliente sobre la mesa y sus matrículas escolares pagadas a tiempo. Él no recuerda el sonido de la máquina de sumar en la madrugada, ni las cenas solitarias que yo tenía en mi escritorio, bajo la luz fluorescente de la oficina. Él solo recuerda la casa como un derecho adquirido, un escenario inmutable para su vida. No comprende que cada ladrillo está sellado con el sudor de mi frente, que el suelo que pisa fue comprado con las horas que no pasé viéndolo crecer. Ese sacrificio que yo consideraba un acto de amor, él lo interpretó como el estado natural de las cosas, una madre que provee sin límites y un hijo que recibe sin cuestionar. La deuda no era solo hipotecaria. Era una deuda de tiempo y de vida que yo pagué gustosamente, creyendo que invertía en su futuro. En 2014, cuando Eduardo cumplió 34 años, llegó con una nueva chispa en los ojos. Quería ser su propio jefe, fundar una consultora de marketing digital. El plan sonaba grandioso, lleno de palabras modernas que yo apenas entendía. Lo único que comprendí con claridad fue su necesidad: $25.000 para el capital inicial. Mis ahorros no eran suficientes, ya mermados por su costosa universidad, así que abrí el viejo joyero de mi madre, ese cofre de madera de sándalo que olía a recuerdos. Allí estaban el collar de perlas de mi abuela, los pendientes de esmeraldas de mi boda, el reloj de oro de mi padre. Cada pieza era un ancla a mi pasado.
Las llevé a un tasador en el centro, un hombre de ojos tristes que me dio un cheque por el valor exacto que mi hijo necesitaba. No dudé. Creí que estaba sembrando una semilla en tierra fértil. La empresa, Impulso Digital, fracasó en menos de 2 años. Eduardo nunca me dio un balance final, solo excusas vagas sobre la volatilidad del mercado y socios desleales. No lo presioné. Vi su frustración, su vergüenza, y mi corazón de madre solo quiso consolarlo. Le dije que el dinero no importaba, que lo importante era la lección aprendida. Qué ingenua fui. No entendí que la lección que él aprendió fue que yo siempre estaría allí para amortiguar su caída, que mis activos eran su red de seguridad personal, mientras yo sentía el vacío en mi cuello y muñecas donde antes reposaban las joyas de mi linaje. Él ya estaba pensando en su siguiente gran proyecto, sin internalizar jamás el verdadero costo de su fracaso. El cheque de $25,000 no compró un negocio, compró la consolidación de su dependencia. Los años pasaron, y mi propia salud comenzó a requerir más atención. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, y con ellas, la burocracia de los seguros y los pagos. Fue en 2021 cuando Eduardo propuso la solución definitiva. Sentados en la cocina de mi pequeño apartamento, con el sol de la tarde entrando por la ventana, me habló del poder notarial general. Así no tienes que preocuparte por los pagos, mamá. Yo me encargo de todo. Es solo una formalidad para que pueda gestionar tus cuentas y asegurarme de que todo esté en orden. Te simplificará la vida, dijo. Su voz era un bálsamo de preocupación y eficiencia. Me mostró los papeles, señalando dónde debía firmar. Sus dedos cubrían la letra pequeña, esa jerga legal que siempre me había parecido impenetrable, a pesar de mi facilidad con los números. Confié en él. ¿Cómo no hacerlo? Era mi único hijo, el hombre que yo había criado para ser honorable y bueno. Firmé donde me indicó, mi mano temblando ligeramente no por la edad, sino por un presentimiento fugaz que decidí ignorar. Su sonrisa de alivio al ver mi firma en el papel debería haber sido una alarma, pero yo solo vi al niño que me prometía cuidar de mí como yo había cuidado de él. Desde ese día, mi vida financiera se convirtió en una caja negra. Él me asignó un estipendio semanal, una cantidad que apenas cubría mis gastos básicos, con la excusa de que las inversiones van lentas y que era mejor ser prudentes. Me aisló de mi propio dinero, convirtiéndome en una empleada a sueldo en mi propia vida, mientras él vivía como un rey. Recuerdo una tarde, un mes después de firmar, quise comprar un mango más grande en el mercado. Dudé por el precio, unos centavos de más, y en esa duda ridícula, en esa microhumillación de tener que contar monedas para una fruta, sentí la primera punzada de la jaula invisible que él había construido a mi alrededor. Yo, que había gestionado presupuestos millonarios en la fábrica, ahora me sentía culpable por un pequeño lujo. Mientras tanto, él y Verónica renovaban su cocina, un proyecto de $30,000 que, según me dijo, pagaron gracias a un bono inesperado en su trabajo. La verdad, como descubriría más tarde, era mucho más simple y dolorosa. El bono había salido directamente de mis cuentas, de una transferencia que él había etiquetado como gastos administrativos. El control no fue solo financiero. Dejó de llevarme a mis citas médicas, contratando un servicio de transporte porque él estaba demasiado ocupado con reuniones importantes. Las visitas se hicieron más cortas, más programadas, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Me estaba convirtiendo en una obligación en su agenda, un punto a tachar. Me llenaba de regalos pequeños y baratos en mi cumpleaños, gestos vacíos que buscaban mantener la apariencia de un hijo devoto frente al resto de la familia. Pero sus ojos ya no me veían, veían a través de mí, calculando el valor de mis activos, planeando cómo liquidarlos para financiar su próxima fantasía de grandeza. Yo era el banco, y el banco nunca debe cuestionar al cliente. La casa, mi casa, se convirtió en su palacio. Organizó fiestas en el jardín que yo había plantado, sus amigos riendo y bebiendo vino caro sobre el césped que yo regaba cada mañana en mi imaginación. Nunca me invitaba. Decía que el ruido me molestaría, que era mejor para mi salud estar tranquila en mi apartamento.
Me excluyó de mi propio legado, transformando mi hogar en un símbolo de su estatus, un estatus robado. Cada foto que Verónica publicaba en redes sociales desde la piscina, cada brindis en la terraza, era una daga que se clavaba más hondo. Estaban viviendo la vida que yo había construido, pero me habían borrado completamente del cuadro. Ese poder notarial no fue solo un documento, fue un arma. Le dio la autoridad para no solo gastar mi dinero, sino para empezar a planear cómo hipotecar la casa, el hogar por el que trabajé 15 años en turnos dobles. En sus correos, que encontraría mucho después, hablaba de usar la propiedad como garantía para un nuevo préstamo, un negocio de importación de vinos de lujo. Quería convertir mi seguridad, el techo que juré mantener sobre su cabeza, en una apuesta arriesgada para satisfacer su ego insaciable. El riesgo no era suyo, era mío. Si fracasaba, yo perdería el último vestigio tangible de mi vida de trabajo. Él simplemente buscaría a quien más culpar. La ironía es que mi mente, la misma que él consideraba senil e incompetente, nunca dejó de trabajar. Siempre fui una contadora. Y una buena contadora sabe que los números no mienten. Cada mentira que él decía, cada excusa que inventaba, creaba una discrepancia en el balance general de nuestra relación. Las cuentas no cuadraban. Había un desfalco emocional y financiero que crecía cada día. Él creía que yo no me daba cuenta, que estaba demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado cegada por el amor de madre para ver la verdad. Pero la verdad, en contabilidad, siempre emerge. Solo hay que saber dónde buscar las pistas, los recibos, el rastro de papel que inevitablemente todo ladrón deja atrás. Y yo estaba a punto de empezar la auditoría más importante de mi vida. No por venganza, no en ese momento. Lo haría por claridad, por la necesidad de entender cómo el niño que crié se había convertido en este extraño que me sonreía a la cara mientras vaciaba mis bolsillos. Necesitaba ver las cifras, alinear los hechos, construir un caso tan sólido e irrefutable como una columna de números perfectamente sumada. Porque en el fondo de mi ser, la mujer que vendió sus joyas y trabajó hasta el agotamiento no estaba muerta. Solo estaba esperando el momento adecuado para reclamar lo que era suyo, para cerrar los libros de una vez por todas. Mi investigación no comenzó con furia, sino con un método frío y deliberado, el mismo que aplicaba para auditar las cuentas de la fábrica. Mi pequeño comedor se transformó en una oficina de guerra. La primera pieza de mi expediente, que bauticé la auditoría final, fueron los extractos bancarios de los últimos 5 años. Los había solicitado en línea, un proceso que Eduardo me había enseñado a usar para mayor comodidad, sin imaginar que esa comodidad se volvería en su contra. Imprimí cada página, más de 60 en total, creando una cronología de papel que documentaba mi despojo. El olor a tóner fresco llenaba el aire, un aroma mucho más satisfactorio que el de la lavanda. Con un rotulador amarillo, el mismo que usaba para resaltar discrepancias en los balances, empecé a marcar cada transferencia a las cuentas de Eduardo Salcedo. No eran esporádicas, eran sistemáticas, mensuales, casi como un salario. Ayuda para los gastos, apoyo para el negocio, adelanto de la herencia. Esos eran los pretextos que él me daba por teléfono, su voz siempre teñida de una falsa gratitud. Pero sobre el papel, los números contaban una historia diferente, una sin adornos ni sentimentalismos. $5,000 el primer lunes de cada mes, puntualmente. A veces, transferencias adicionales de $2,000 o $3,000 con conceptos vagos como inversión imprevista. Al final de la primera hora de trabajo, la pila de papeles estaba cubierta de líneas amarillas fluorescentes. Era un mapa de mi sangre, financiera, drenada metódicamente hacia su vena yugular. Fue entonces cuando acuñé la frase que se convirtió en el ancla de mi resolución. Lo dije en voz alta, en el silencio de mi apartamento. No eran ayudas, era un sueldo. Un sueldo que él se había asignado a sí mismo por el trabajo de ser mi hijo. El descubrimiento me dio la energía que no había sentido en años. Ya no era una víctima pasiva, era una investigadora. Recordé una vieja caja de archivos que había guardado en el fondo de mi armario, llena de documentos de la casa y otros papeles importantes.
Eduardo la había etiquetado como «cosas viejas de mamá», asumiendo que nunca más la abriría. Pasé una tarde entera revisando carpetas polvorientas, mis dedos recorriendo garantías de electrodomésticos ya extintos y pólizas de seguro caducadas. Y allí, en una carpeta de color manila, encontré el contrato del Audi A6 que él conducía con tanto orgullo. Mis ojos, ayudados por mis gafas de lectura, buscaron el nombre del propietario y lo encontraron. Beatriz Salcedo. El coche estaba a mi nombre. Él era simplemente el beneficiario de un contrato de comodato, un préstamo de uso gratuito que yo había firmado sin prestarle mucha atención. El corazón me dio un vuelco, no de sorpresa, sino de confirmación. Había firmado tantos papeles que él me ponía delante, que los detalles se habían vuelto borrosos. Pero este detalle era crucial. Con un pulso firme, mis dedos siguieron las líneas del contrato hasta la cláusula séptima, una pequeña sección titulada «Revocación». Estaba escrita en una jerga legal densa, pero el significado era inequívoco. Como propietaria, podía revocar el comodato en cualquier momento con una notificación fehaciente, exigiendo la devolución inmediata del vehículo. Él presumía de su coche alemán, de su motor potente y sus asientos de cuero, como un trofeo de su éxito. Pero el verdadero poder no estaba en el acelerador, estaba en mi firma, en ese documento olvidado en una caja, polvorienta. Él conduce mi coche, me dije sintiendo una oleada de poder frío. Pero yo tengo el volante legal. La siguiente fase de mi investigación requería ayuda. Necesitaba acceso a la computadora familiar, esa máquina de última generación que yo misma había pagado como regalo de Navidad para mi nieta, Camila. Con la excusa de querer digitalizar viejas fotos de álbumes familiares, le pedí que me visitara. Camila, con sus 18 años y su corazón noble, aceptó encantada. Sentía una culpa, palpable por el estilo de vida opulento de sus padres, una incomodidad que se manifestaba en su mirada cada vez que me veía. Mientras ella buscaba las carpetas de fotos, yo le pedía que me ayudara a recordar la contraseña del correo electrónico principal, alegando que mi memoria ya no era la de antes. Inocente. Me la dio. Esa contraseña era la llave maestra. Esa noche, cuando ella se fue, entré en un mundo que no debería haber visto. Los correos electrónicos entre Eduardo y Verónica eran un vertedero de su desprecio. Se burlaban de mi austeridad, de mi ropa pasada de moda, de mis llamadas inoportunas. Eran crueles y superficiales, pero no estaba buscando insultos. Estaba buscando pruebas, y las encontré en un hilo de correos con el asunto. Nos lo merecemos. Allí detallaban los planes para unas vacaciones de 3 semanas en Bali, billetes de avión en primera clase, una villa privada con piscina infinita, excursiones de buceo. El presupuesto total ascendía a $15,000. Leí un mensaje de Verónica a Eduardo que me heló la sangre. ¿Estás seguro de que tu mamá no se dará cuenta de este retiro? La respuesta de mi hijo fue rápida y brutal. Tranquila, ella cree que su dinero está creciendo en un fondo de inversión. Ni siquiera revisa los detalles. Imprimí cada correo, la impresora escupiendo las páginas como si vomitara el veneno. Sostuve las hojas impresas en mis manos. El papel era cálido, pero las palabras eran gélidas. Mientras yo contaba centavos, ellos planeaban la vuelta al mundo. Esta frase se grabó a fuego en mi mente. No era solo el dinero, era la burla, la humillación calculada. Me habían reducido a una broma, a una anciana tonta y fácil de engañar. Pero esa anciana tonta acababa de reunir la prueba más devastadora hasta el momento. No era un extracto bancario, era una ventana a sus almas, y lo que vi allí me liberó de cualquier duda o sentimentalismo que pudiera quedarme. Ya no había amor que me cegara, solo la cruda realidad de su codicia. El viaje a Bali nunca sucedería. En su lugar, iban a emprender un viaje muy diferente, uno con destino a la realidad. Con las pruebas materiales en mi poder, necesitaba un último elemento, algo que capturara su engaño de viva voz. Sabía que llamar para confrontarlo era inútil, lo negaría todo. Necesitaba que su mentira quedara registrada. Fue entonces cuando pensé en mi viejo amigo y colega de la fábrica, el doctor Ricardo Montenegro.
un hombre de números como yo, pero que había estudiado Derecho en su juventud y ahora, semi-retirado, ofrecía asesoría. Lo llamé. Su voz, grave y tranquila, fue un bálsamo. Le conté todo, sin omitir detalles. Escuchó pacientemente y, cuando terminé, solo dijo una cosa. Beatriz, esto no es un problema familiar. Es un caso de abuso de confianza y posible fraude. Reúne todo lo que tengas y ven a mi despacho mañana a las 10. El despacho del doctor Montenegro era como él, ordenado, sobrio y lleno de libros. Le mostré mi auditoría final, los extractos, marcados, el contrato del coche, los correos impresos. Él revisó cada página con una concentración absoluta, sus cejas frunciéndose cada vez más. «Es más sólido de lo que pensaba», dijo finalmente, quitándose las gafas. «Tienes un caso muy fuerte». Me explicó los pasos a seguir, las implicaciones legales, pero yo lo interrumpí. «Ricardo, no quiero llevarlo a la cárcel. No todavía. Quiero que experimente la humillación pública que él me ha hecho sentir a mí en privado. Quiero que el mundo que tanto se esfuerza en impresionar vea quién es en realidad». Él me miró fijamente y asintió. «Entiendo. Es una ejecución, no una demanda. Y para eso, necesitamos una prueba irrefutable de su dolo, de su intención de engañarte». Fue él quien me sugirió el siguiente paso, asegurándose de que cumpliéramos con los requisitos legales para que la prueba fuera admisible. Me instruyó sobre cómo realizar una llamada y grabarla, bajo la premisa de que yo era parte de la conversación y buscaba registrar un posible delito del cual era víctima. Esa misma tarde, con el corazón martilleando pero la mano firme, marqué el número de Eduardo. Activé el altavoz y la grabadora de mi móvil, que Ricardo me había enseñado a usar. Cuando contestó, adopté mi tono más frágil y preocupado. Le dije que estaba nerviosa por mis finanzas, que había oído historias de gente que perdía sus ahorros y que necesitaba una garantía de que todo estaba bien. La trampa estaba tendida. La respuesta de Eduardo fue un torrente de condescendencia paternalista. «Mamá, por favor, ya hemos hablado de esto. Tu dinero está seguro, generando intereses en un fondo de inversión de bajo riesgo. No tienes nada de qué preocuparte. Yo controlo todo», dijo, su voz impostada y tranquilizadora. Pero mientras hablaba, un sonido de fondo llegó nítido a través del altavoz. Un tintineo de cristales y una voz femenina que decía: «¿Qué te parece este, mi amor? Es de la nueva colección de Chanel». Era Verónica. Reconocería su voz en cualquier parte. El sonido era inconfundible. Estaban en una joyería de lujo. Mi hijo me mentía sobre la seguridad de mi dinero, mientras su esposa se probaba collares que costaban más de lo que yo gastaba en un año. Colgué el teléfono. Mi misión cumplida. Guardé el archivo de audio, una pequeña onda sonora en la pantalla de mi celular que contenía el peso de su traición. Escuché la grabación una vez más, aislada en mi silencio, y las palabras de Eduardo se superponían con el sonido de la opulencia de Verónica. La disonancia era brutal. Era la banda sonora de su engaño. Mi dinero no estaba en un fondo de inversión de bajo riesgo. Estaba colgado del cuello de mi nuera, en los restaurantes caros, en los planes de viajes exóticos. La frase final para esta prueba llegó con una claridad dolorosa y definitiva. Su inversión era el lujo de su esposa. Tenía todo lo que necesitaba. La auditoría estaba completa. Ahora solo quedaba presentar el balance final. Con mi carpeta de pruebas, ahora completa, el siguiente paso ya no era acumular información, sino actuar. Ricardo me había esbozado un plan, una secuencia de acciones legales y notariales que debían ejecutarse con la precisión de un relojero. El primer movimiento sería revocar el poder notarial. Ese documento era la fuente de todo su poder sobre mí, y yo estaba a punto de cortar el suministro desde la raíz. La sensación era embriagadora. Durante años me había sentido impotente, una simple espectadora del desmantelamiento de mi propia vida. Ahora, con mi auditoría final bajo el brazo, me sentía como la contadora jefe que siempre fui, en control, con todos los datos a mi favor, lista para cerrar un balance que había estado abierto por demasiado tiempo. El peso de la carpeta de cuero que compré para organizar mis pruebas era reconfortante. Dentro no solo había papeles,
estaba el testimonio de mis años de sacrificio, la prueba de su deslealtad y, lo más importante, el anteproyecto de mi liberación. Cada documento era un ladrillo en el nuevo muro de contención que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro que Eduardo no podría escalar con sus sonrisas falsas, ni derribar con sus mentiras. Él creía que yo era débil, pero había confundido mi amor con debilidad, mi silencio con sumisión. Estaba a punto de descubrir que una contadora jubilada, armada con la verdad y un plan meticuloso, puede ser mucho más peligrosa que cualquier tiburón de los negocios que él tanto admiraba. La nieta Camila se convirtió en una aliada involuntaria pero crucial. Su ayuda para acceder a la computadora fue el punto de inflexión. Siento una punzada de culpa por haberla usado, pero me consuelo pensando que, a largo plazo, estoy salvando el patrimonio que un día será suyo. Un patrimonio que sus padres estaban dilapidando con una codicia ciega. Quizás algún día entienda que mis acciones, aunque duras, no nacieron del odio, sino de la necesidad de restaurar el orden y la justicia en nuestra familia. Ella merece un futuro no construido sobre los cimientos de la mentira y el engaño. Mi lucha también era, en parte, por ella. Y esa idea me daba aún más fuerza para lo que venía. El zumbido del disco duro de la vieja impresora, escupiendo los correos electrónicos, se convirtió en el ritmo de mi nueva determinación. Página tras página, la evidencia se materializaba, transformando mis sospechas en hechos concretos y filmables. Eduardo siempre había sido descuidado, subestimando a todos a su alrededor, especialmente a mí. Dejaba un rastro digital tan evidente que seguirlo fue casi un ejercicio de contabilidad básica. Cada compra con tarjeta de crédito, cada reserva de hotel, cada correo electrónico, era una entrada en su libro mayor de engaños. Y yo estaba allí, con mi lápiz afilado, lista para sumar todas las partidas y presentarle la factura final. La grabación de audio fue la pieza maestra. No era solo una prueba de su mentira, sino de su descaro. Mentirme mientras le compraba una joya a su esposa con mi dinero era un nivel de crueldad que superaba todo lo que había imaginado. Al escuchar su voz tan calmada, tan segura en su engaño, comprendí que no había posibilidad de redención o de diálogo. Él había cruzado un umbral moral del que no había retorno. Cualquier pizca de esperanza que albergaba de que todo fuera un gran malentendido se disolvió en la onda sonora de esa grabación. Me enfrentaba no a un hijo descarriado, sino a un adversario calculador que me veía como un recurso a explotar. El doctor Montenegro fue el catalizador que transformó mi dolor en un plan de acción. Su validación profesional me dio la confianza que necesitaba. No estaba loca, no estaba exagerando. Estaba siendo víctima de un abuso financiero, en toda regla. Su despacho se convirtió en mi cuartel general, y sus consejos, en mi manual de operaciones. Actúa sin emoción, Beatriz, con la frialdad de una cirujana. Presenta los hechos, no los sentimientos. En una batalla así, los documentos son tus soldados, me aconsejó. Y yo seguí su consejo al pie de la letra. Mi indignación contenida se canalizó en una estrategia metódica, cada paso calculado para maximizar el impacto y minimizar mi exposición. El contraste entre la vida que ellos vivían y la que yo me veía forzada a vivir era ahora cuantificable. No era una sensación, era un hecho documentado. Los $180,000 que había identificado en transferencias directas en 5 años. Los $15,000 planeados para un viaje, mientras a mí me daban un estipendio que apenas superaba los $800 al mes. Los números no solo revelaban el robo, sino también la profunda falta de empatía. No les importaba si yo comía bien, si tenía para mis medicinas, si podía permitirme un simple taxi. Estaban tan absortos en su burbuja de lujo que mi realidad se había vuelto invisible para ellos. Mi plan los obligaría a verme de nuevo. Ahora, con las pruebas reunidas, el mapa de mis siguientes 72 horas estaba claro. No habría más investigación. Era el momento de la ejecución. Cada evidencia tenía un propósito, un lugar y un momento para ser revelada. Como en un balance contable, donde cada número tiene su lugar y contribuye al resultado final, cada prueba en mi carpeta jugaría su papel en el desenlace que había diseñado. Eduardo creía estar en la cima,
a punto de cerrar nuevos negocios y recibir premios. No tenía idea de que, en realidad, estaba al borde de una quiebra no solo financiera, sino moral y social, y que la auditora que iba a certificarla era su propia madre. El silencio se convirtió en mi mayor aliado. Mientras ellos seguían con su vida de apariencias, yo me movía en las sombras, preparando el golpe. No hubo llamadas airadas, ni confrontaciones emocionales, solo el trabajo metódico de una contadora preparando su informe final. Cada documento añadido a la carpeta era un paso más hacia mi libertad y su rendición de cuentas. La sensación de poder que me embargaba no era de alegría, sino de una sombría satisfacción. Era el poder que nace de la verdad documentada, de la justicia inminente. El tablero estaba dispuesto, las piezas en su sitio, y yo estaba a punto de hacer mi jugada. La ironía final residía en el origen de mi competencia. Mi habilidad para desentrañar su red de mentiras no venía de un abogado o un detective privado. Venía de la disciplina y el rigor que él siempre había ridiculizado. «Mamá, deja de archivar todo. Pareces una oficinista de 1960», me decía a menudo. Esa oficinista de 1960 era la que ahora tenía en sus manos el poder de desmantelar su vida. Había subestimado mi inteligencia, pero sobre todo, había subestimado mi capacidad de adaptación. Aprendí a usar la tecnología que él me proveyó para descubrir su traición. Usé las mismas herramientas de su mundo moderno para imponer una justicia a la antigua. Y el resultado, estaba segura, sería inolvidable. El plan se puso en marcha el lunes, a las 10:00 am en punto. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales del despacho del doctor Montenegro, pero el ambiente era solemne. Mi carpeta, la auditoría final, reposaba sobre la mesa de caoba pulida, un testamento silencioso de la traición de mi hijo. Ricardo, mi abogado, la revisó por última vez, no para buscar errores, sino para confirmar la estrategia. No había ira en su rostro, solo la determinación profesional de un hombre que cree en la justicia. Tras una hora de deliberación, salimos de allí no solo con un plan, sino con las dos primeras armas de mi arsenal. La primera era la revocación, oficial del poder notarial, un documento frío y legalista que cortaría de raíz el acceso de Eduardo a mis finanzas. La segunda era una notificación extrajudicial, un cese formal del uso de mis bienes, incluyendo la casa y el coche. Sostuve la carpeta timbrada con el logo de su despacho y, por primera vez en años, sentí que mi futuro volvía a pertenecerme. El martes fue el día de la incursión digital. Le pedí a mi nieta Camila que viniera de nuevo, esta vez con la excusa de que necesitaba ayuda para organizar mis archivos bancarios en la computadora, un pretexto plausible para una mujer de mi edad. Ella, siempre dispuesta, pasó la tarde a mi lado, mientras me enseñaba pacientemente a crear carpetas y a descargar archivos PDF. Yo la guiaba sutilmente hacia las cuentas de su padre, a las que teníamos acceso a través de la computadora familiar. Durante 6 horas, descargamos los últimos 24 meses de su actividad financiera, extractos de tarjetas de crédito, movimientos de cuentas, compras en línea. Cada archivo era una pieza más del rompecabezas de su vida fraudulenta. Guardé todo en una unidad USB encriptada, una pequeña cápsula de metal que contenía la verdad numérica de su engaño. Camila no sospechó nada. Para ella, solo estábamos organizando papeles viejos. Al final del día, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados, Camila me abrazó antes de irse. «Me alegro de poder ayudarte, abuela», dijo, y sentí una punzada de culpa mezclada con una gratitud inmensa. Cuando se fue, me quedé sola con el pequeño dispositivo USB en la palma de mi mano. Pesaba apenas unos gramos, pero contenía el peso de 2 años de mentiras. Lo conecté a mi tableta para verificar que los archivos estuvieran allí. Estaban todos: los viajes, las cenas, las joyas. La información era un veneno, y yo estaba preparando el antídoto. Ese día había sido crucial. La fase de recolección de inteligencia estaba completa. El silencio de mi apartamento no era de soledad, sino de expectación. La segunda fase del plan, la fase de acción legal, empezaba mañana, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo,
Dormí profundamente. El miércoles a las 4:00 p.m. di el paso más decisivo. Fui a la notaría donde, 3 años atrás, había firmado mi sentencia financiera. El mismo notario, un hombre de rostro impasible, me recibió. Esta vez, sin embargo, no venía a ceder mi poder, sino a reclamarlo. Le presenté la revocación redactada por el doctor Montenegro. La leyó con detenimiento, verificó mi identidad y procedió a sellarla y registrarla. El golpe del sello sobre el papel sonó en la silenciosa oficina como el disparo de salida de una carrera. Con la copia certificada en mi poder, mi siguiente parada fue mi banco de toda la vida. Solicité una reunión con el gerente, un joven llamado señor Morales, que siempre me había tratado con un respeto condescendiente. Su actitud estaba a punto de cambiar para siempre. Sentada frente al señor Morales, en su fría oficina de cristal, le presenté la revocación notariada. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras leía el documento. Le di instrucciones precisas, mi voz serena pero inquebrantable. Le pedí que programara el bloqueo total de cada tarjeta de crédito, débito y acceso en línea asociado a mi cuenta. Quería que todas las transferencias automáticas a las cuentas de Eduardo Salcedo fueran canceladas. Pero lo más importante era el cuándo. Quiero que la ejecución sea mañana, jueves, a las 9:30 p.m. en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después, le dije. Él me miró, perplejo por la especificidad de la orden. No le di explicaciones, solo le dije que era una medida de seguridad urgente. Asintió, tecleó las órdenes en su sistema y me confirmó que todo estaba programado. La bomba de tiempo estaba activada. Cada paso del plan estaba diseñado no solo para recuperar mi patrimonio, sino para desmantelar la percepción que Eduardo tenía de mí. Él me veía como una anciana pasiva, tecnológicamente inepta y emocionalmente débil. Cada acción que tomaba estaba calculada para demostrarle lo contrario. La revocación notarial demostraba mi lucidez legal. La auditoría digital demostraba mi competencia técnica. Y la programación del bloqueo bancario, a una hora específica, demostraba mi capacidad estratégica. No era una reacción visceral, era una operación quirúrgica. Estaba usando las mismas herramientas del sistema que él había explotado en mi contra, y lo estaba haciendo con una precisión que él, en su arrogancia, nunca creyó que yo poseyera. La subestimación de tu oponente, aprendí en mis años de trabajo, es el error más costoso en cualquier balance. La noche del miércoles fue una de calma tensa. Revisé mi plan una y otra vez, asegurándome de que cada detalle estuviera cubierto. Tenía los documentos, las pruebas digitales, y el sistema bancario estaba programado para actuar a mi favor. Ahora solo quedaba el acto final, la confrontación pública. Sabía que Eduardo recibiría el premio al joven empresario del año en la gala anual de la Cámara de Comercio, un evento lleno de gente cuyo respeto él ansiaba, la misma gente a la que quería impresionar con sus cenas caras y su coche de lujo. Era el escenario perfecto. Su momento de mayor gloria sería el escenario de su mayor humillación. No iría a hacer una escena de llanto ni a suplicar. Iría a presentar un informe, el informe final de su gestión fraudulenta. El jueves por la noche, me preparé con un cuidado metódico. Elegí un traje sastre, de color gris oscuro, profesional y sobrio. Mi peinado era impecable, mi maquillaje discreto. No quería parecer una víctima, sino una autoridad. A las 8:30 p.m., un taxi me recogió. En mis manos no llevaba un bolso de noche, sino la carpeta de cuero con el logo del despacho del doctor Montenegro. Dentro, en compartimentos separados, estaban las pruebas clave. Una copia impresa del extracto bancario de la cena en Mirador, una imagen clara del contrato del Audi, los correos sobre el viaje a Bali y, por supuesto, la unidad USB encriptada. Cada documento estaba listo para su revelación. El taxista me preguntó si iba a una fiesta. «A un ajuste de cuentas», respondí en voz baja, y él no hizo más preguntas. Al llegar al gran salón de eventos del hotel Grand Imperial, a las 9:00 p.m., el lugar bullía de gente vestida de gala. Pude ver a Eduardo en la distancia, rodeado de admiradores, su sonrisa radiante bajo los candelabros de cristal. Verónica estaba a su lado,
resplandeciente con un vestido de diseñador, y sin duda, alguna de las joyas que yo había pagado. No sentí dolor al verlos, solo una fría determinación. Me moví discretamente por el perímetro del salón, localizando al técnico audiovisual. Con una excusa creíble, le pedí que tuviera un puerto USB listo para una sorpresa para el premiado. Él, acostumbrado a estas peticiones en eventos, asintió sin problema. Todo estaba en su lugar. Solo tenía que esperar el momento preciso. La ceremonia comenzó. Los discursos se sucedieron, largos y predecibles. Mi corazón latía a un ritmo constante, sin nerviosismo. Era la calma que precede a la tormenta. Cuando finalmente anunciaron el premio para Eduardo Salcedo, los aplausos resonaron en el salón. Subió al escenario, besó a Verónica y aceptó la estatuilla de cristal con una humildad fingida que me revolvió el estómago. Se acercó al podio, ajustó el micrófono y comenzó su discurso. Agradeció a sus socios, a la Cámara de Comercio y a su maravillosa esposa. Luego, llegó el momento que yo esperaba, la frase que sellaría su destino. Y, por supuesto, dijo con una sonrisa condescendiente, quiero agradecer a mi madre, Beatriz, por enseñarme el valor del ahorro. El público sonrió con ternura. No sabían la ironía que encerraban esas palabras. Esa fue mi señal. Mientras él seguía hablando, yo comencé mi lento avance por el pasillo central. La gente se giraba a mi paso, susurrando, preguntándose quién era esa mujer mayor que caminaba con tanta determinación hacia el escenario. Mis pasos no vacilaron. Cada uno era un eco de los años de sacrificio, de las noches de trabajo, de las joyas vendidas. Eduardo no me vio hasta que estuve al pie de la escalera del escenario. Su sonrisa se congeló. Sus palabras se atascaron en su garganta. El color desapareció de su rostro. Vio la carpeta timbrada en mis manos y por primera vez el miedo apareció en sus ojos. El empresario del año, el hombre de éxito, de repente parecía un niño pequeño, a punto de ser descubierto en una travesura monumental. El silencio se apoderó del salón. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Él intentó recuperar la compostura, susurrando por el micrófono. «Mamá, ¿qué haces aquí? Hablamos en casa». Pero su voz temblaba. Yo no respondí. Simplemente subí los escalones con una calma deliberada, cada movimiento medido. Me detuve a su lado, frente a cientos de espectadores, y miré al público. No lo miré a él. Mi objetivo no era suplicarle ni acusarle en privado. Mi objetivo era la verdad, pública. El auditor no debate con el empleado fraudulento, simplemente presenta los hallazgos. Y yo estaba a punto de presentar los míos, con proyecciones, documentos y un impacto que nadie en esa sala, especialmente mi hijo, podría olvidar jamás. La función estaba por comenzar. El plan, concebido en la soledad de mi apartamento y refinado en el despacho de mi abogado, estaba llegando a su culminación. Había seguido cada paso con la disciplina de una contadora. La revocación del poder, la recopilación de pruebas, la programación del bloqueo bancario. Todo había sido una preparación para este preciso instante. Eduardo creía que su mayor riesgo era que yo lo llamara en un mal momento. Estaba a punto de descubrir que mi silencio había sido mucho más peligroso. Él había construido un castillo de naipes sobre los cimientos de mi confianza y mi dinero. Yo no venía a soplar para derribarlo. Venía con una orden de demolición notariada. La estrategia se basaba en la inversión de roles. Él me había hecho sentir pequeña, invisible y dependiente en la esfera privada. Yo lo haría sentir exactamente así en la esfera pública. Lo despojaría de su máscara de éxito frente a la misma audiencia que él había cultivado con tanto esmero. No usaría gritos ni lágrimas, las armas que él esperaba de una mujer histérica. Usaría sus propias herramientas, proyecciones de datos, documentos contractuales y la fría y dura lógica de los números. Él me había enseñado el valor del ahorro, dijo. Yo le iba a enseñar el costo de la deshonestidad, y la lección sería pública, televisada en las pantallas gigantes del salón y grabada en la memoria de todos los presentes. Los próximos minutos definirían el resto de nuestras vidas. Yo recuperaría mi autonomía y mi dignidad, mientras que él enfrentaría la bancarrota de su reputación.
El doctor Montenegro me había advertido que sería un momento increíblemente difícil, que enfrentarme a mi propio hijo de esa manera dejaría cicatrices. Pero yo sabía que las cicatrices de seguir en silencio serían mucho más profundas, un cáncer que consumiría lo que quedaba de mi autoestima. A veces, para sanar una herida, hay que abrirla, limpiarla y exponerla a la luz. Y la luz de los reflectores del escenario era, en ese momento, el mejor desinfectante que podía encontrar. Mi movimiento hacia el escenario no fue impulsivo. Fue el último paso de un plan meticulosamente coreografiado. Cada segundo estaba calculado. Incluso mi expresión facial, serena y controlada, era parte de la estrategia. Quería que el público viera no a una madre despechada, sino a una fuerza de la naturaleza, a una mujer que, tras ser empujada al límite, había decidido reescribir las reglas del juego. La carpeta en mi mano era el guión, y yo era la directora de esta escena final. Eduardo era solo un actor que había olvidado su lugar y estaba a punto de ser retirado del escenario de la manera más espectacular posible. La sensación de caminar por ese pasillo fue transformadora. Con cada paso, sentía cómo el miedo y la incertidumbre de los últimos años se desprendían de mí como una piel vieja. Estaba dejando atrás a la Beatriz, que dudaba en comprar una fruta, la que aceptaba excusas vagas, la que firmaba documentos sin leer. La mujer que llegaba al escenario era la contadora jefe, la matriarca, la dueña de su propio destino, la que había decidido que el amor incondicional no podía ser una excusa para el abuso incondicional. Estaba a punto de cerrar el libro mayor de mi vida con Eduardo, y el balance final sería, por fin, justo. El tic-tac del reloj en mi mente se acercaba a las 9:30 p.m. Mientras subía al escenario, sabía que, en la red invisible de los sistemas bancarios de la ciudad, una serie de comandos se estaban ejecutando. Las tarjetas de Eduardo estaban siendo denegadas, las cuentas congeladas. Él aún no lo sabía. Seguía de pie en su pedestal de éxito, pero la trampilla bajo sus pies ya había sido activada. Su caída no sería una posibilidad, sino una certeza programada. Mi intervención no era solo para exponerlo, sino para asegurarme de que, al final de la noche, no tuviera absolutamente ningún recurso para escapar de las consecuencias. El poder que sentía no era el de la venganza, sino el de la restitución. Estaba reclamando lo que era mío por derecho. Mi dinero, sí, pero también mi voz, mi agencia, mi historia. Durante demasiado tiempo, él había sido el narrador, describiéndome como una anciana frágil que necesitaba su cuidado. Ahora yo tomaría el micrófono y contaría la versión real, respaldada por pruebas irrefutables. El público no sería solo espectador, sería el jurado. Y el veredicto, estaba segura, sería unánime. El silencio en el salón era total, una tela en blanco sobre la cual yo estaba a punto de pintar la verdad. Mi plan silencioso estaba a punto de volverse muy ruidoso. La preparación metódica, los movimientos discretos, las consultas a puerta cerrada, todo convergía en este momento público y explosivo. Como contadora, siempre creí en el poder de la auditoría para revelar la verdad. Y esta noche, el sujeto de mi auditoría no era una empresa, sino una vida construida sobre el engaño. El resultado no sería un simple informe, sino una reestructuración completa de la realidad. Eduardo estaba a punto de aprender que los números, al final, siempre ganan. Y yo tenía todos los números de mi lado. Al llegar a su lado en el escenario, el calor de los focos era intenso, pero yo sentía un frío glacial recorriéndome. Eduardo intentó una última jugada, poniendo su brazo sobre mis hombros en un falso gesto de cariño filial. «Mamá, qué bonita sorpresa. Ha venido a felicitarme en persona», dijo al micrófono, su voz con un temblor casi imperceptible. Quería transformar mi interrupción en un momento tierno, neutralizar la amenaza, pero yo no me moví. Me zafé de su brazo con un gesto suave pero firme, un movimiento que no pasó desapercibido para las primeras filas. El público, que momentos antes aplaudía, ahora guardaba un silencio expectante. La narrativa del hijo devoto comenzaba a resquebrajarse. Mi simple presencia, mi negativa a seguir su guión,
Había introducido una nota discordante en su sinfonía de éxito. La dinámica de poder había cambiado con ese simple gesto. «Gracias por la bienvenida, Eduardo», dije, mi voz saliendo clara y firme, sin necesidad de acercarme al micrófono que él monopolizaba. Todas las miradas estaban fijas en mí. Luego me dirigí a él, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Podrías prestarme el micrófono un momento? O quizás también está tu nombre, como tantas otras cosas». La frase cayó en el salón como una piedra en un lago en calma. Se escucharon murmullos, risas nerviosas. La confusión se pintó en los rostros de los asistentes. Eduardo palideció visiblemente. Su intento de control se había desvanecido. No era una tierna madre felicitando a su hijo. Era una acreedora llegando a cobrar una deuda en público. Esta pequeña victoria verbal, esta primera estocada, me dio el control del escenario. Él ya no dirigía el espectáculo. Ahora era un mero espectador de su propio desmantelamiento. Él vaciló, sosteniendo el micrófono como si fuera un salvavidas. «Mamá, no es el momento ni el lugar», siseó, apartándose del podio para que el público no pudiera leer sus labios. Pero su lenguaje corporal lo traicionaba. La mandíbula tensa, el sudor brillando en su frente bajo las luces. Yo no respondí a su susurro. En lugar de eso, me acerqué al maestro de ceremonias, que estaba a un lado del escenario, paralizado por la sorpresa. Con una calma que desarmaba, le pedí su micrófono. Él, aturdido, me lo entregó sin dudar. Ahora ambos teníamos un micrófono. El duelo estaba servido. El escenario, que debía ser el símbolo de su triunfo, se había convertido en un tribunal, y yo acababa de asegurar que ambas partes tuvieran voz. La simetría era casi poética. Con mi propio micrófono en mano, volví al centro del escenario. Eduardo me miraba con una mezcla de pánico y furia. «Damas y caballeros, disculpen la interrupción», comencé, mi voz resonando con una autoridad tranquila en todo el salón. «Mi hijo, Eduardo, acaba de agradecerme por enseñarle el valor del ahorro. Y es cierto, se lo enseñé. Le enseñé que cada centavo cuenta, porque cada centavo es el producto del tiempo y del esfuerzo. Lo que olvidé enseñarle es que la generosidad, una virtud que él practica con tanto esmero, solo es válida cuando se ejerce con el dinero propio». El silencio era absoluto. Había tendido el puente. Había establecido la premisa de mi discurso. No era una loca. No era una anciana senil. Era una contadora a punto de presentar una auditoría. Esta primera intervención fue mi reverso intermediario, la victoria que cambió el equilibrio de la batalla. Aún no había mostrado una sola prueba. No había revelado ningún dato concreto, pero ya había ganado una batalla crucial, la de la credibilidad. El público ya no veía a un hijo exitoso y a su madre, errática. Veían a un hombre visiblemente nervioso y a una mujer con una compostura de acero, armada con una lógica implacable. Había sembrado la duda, la semilla de la sospecha, y ahora todos en esa sala estaban desesperados por saber cómo continuaba la historia. La tensión era palpable, una electricidad que llenaba el aire. Había logrado que el clímax no fuera una interrupción, sino el evento principal de la noche. Eduardo intentó un último y desesperado contraataque. «Mi madre está... no se encuentra bien últimamente. La edad, ustedes comprenderán», dijo en su micrófono, intentando apelar a la lástima y a los prejuicios sobre la vejez. Fue un error fatal. El comentario, en lugar de generar compasión por él, sonó cruel y condescendiente. Pude ver la desaprobación en los rostros de algunas mujeres en la audiencia. Yo no reaccioné. Simplemente lo miré con una serenidad que desmentía su acusación. Dejé que sus palabras colgaran en el aire, que el propio público juzgara su carácter. Y, en ese silencio, su argumento se derrumbó por sí solo. Él no estaba preocupado por mi salud. Estaba aterrorizado por lo que yo iba a decir. Ahora que tenía la atención total e incondicional de la sala, hice un gesto al técnico de audiovisuales que había contactado antes. Él asintió. «Listo. Para aclarar cualquier duda sobre mi estado de salud o mi memoria», anuncié, «he traído conmigo algunos documentos, un pequeño anexo al discurso de mi hijo, una especie de balance general para celebrar su premio como empresario del año».
Sostuve en alto la carpeta de cuero con el logo del despacho del doctor Montenegro. El nombre de un abogado visible en la carpeta añadió una capa de seriedad y amenaza legal a la situación. Los murmullos crecieron en intensidad. Esto ya no era un drama familiar. Era un asunto que claramente tenía implicaciones legales. Eduardo miró la carpeta como si fuera una serpiente a punto de morder. La tensión estaba en su punto más alto. Había transformado su celebración en mi plataforma. Mi pequeña victoria no había resuelto el conflicto, pero había asegurado que se resolvería en mis términos. Eduardo estaba atrapado en el escenario, bajo el escrutinio de cientos de pares y socios potenciales, sin escapatoria posible. La pregunta ya no era si yo tenía derecho a estar allí, sino qué verdades devastadoras contenía esa carpeta. Y mientras me preparaba para revelar la primera prueba, una calma helada se apoderó de mí. Había llegado el momento. La auditoría pública estaba a punto de comenzar, y el primer asiento de la primera fila para presenciar la caída de Eduardo Salcedo lo tenía yo. Como buena contadora, creo en la evidencia tangible, anuncié al silencioso auditorio. Por favor, pido su atención a la pantalla principal. Hice un gesto al técnico, quien inmediatamente proyectó el contenido de mi USB. Lo primero que apareció, en alta definición para que todos lo vieran, fue el extracto bancario de mi cuenta. Resaltado en un círculo rojo brillante, estaba el cargo de $4,850 del restaurante Mirador, fechado apenas unos días antes. Mi hijo mencionó que le enseñé a ahorrar. Continué, mi voz cortando el aire. Aquí vemos un ejemplo de su ahorro. Esta cena, para celebrar un éxito que aún no había ganado, fue financiada enteramente con mi fondo de pensiones. Mientras él brindaba con un vino de $1,200, yo estaba en mi casa, viendo cómo los ahorros de toda mi vida pagaban su fiesta. Pude ver a los dos socios de 1918, Eduardo, sentados en la primera mesa, intercambiar una mirada de pura incredulidad. Eduardo intentó hablar, balbuceando algo sobre un malentendido, un reembolso pendiente, pero los números en la pantalla eran fríos, objetivos e irrefutables. No había espacio para la interpretación. Verónica, su esposa, parecía haberse encogido en su asiento, su rostro una máscara de horror, mientras las miradas de todo el salón se volvían hacia ella. Un malentendido de casi $5,000 es bastante grande, incluso para un empresario tan exitoso como tú, hijo, repliqué con calma. Dejé que la imagen permaneciera en la pantalla unos segundos más, permitiendo que la humillación se asentara, que cada persona en esa sala comprendiera la escala de su descaro. Había comenzado con la prueba financiera, la más simple y directa. Era solo el aperitivo. El plato principal estaba por llegar, y sabía que sería mucho más difícil de digerir para él. Pero quizás piensen que esto es un hecho aislado, un error. Proseguí, avanzando a la siguiente prueba. Quizás mi hijo simplemente tomó prestado de mi cuenta para impresionar a sus socios. Hice una pausa dramática. El problema es que el préstamo se ha convertido en su modelo de negocio. En la pantalla, el extracto bancario fue reemplazado por una imagen nítida del contrato de comodato del Audi A6 estacionado afuera. Mi firma, grande y clara, era visible en la parte inferior. El magnífico coche en el que mi hijo llegó esta noche, un símbolo de su estatus. No le pertenece. Estás a mi nombre. Hice zoom en la cláusula de propiedad. Este premio lo celebra conduciendo un Audi que sigue siendo mío. Un coche que le presté de buena fe, sin saber que lo usaría como parte de su disfraz de hombre de éxito. La reacción fue inmediata y mucho más fuerte. El prestigio de un coche de lujo es algo muy tangible en el mundo de los negocios. Revelar que ni siquiera eso era suyo fue un golpe directo a su ego y a su credibilidad. Los susurros se convirtieron en un murmullo audible. Y como propietaria legal, añadí, mi voz adquiriendo un filo de acero, tengo el derecho de decidir quién lo conduce. Es una lección importante, ¿no creen? Sobre la diferencia entre poseer y aparentar. Eduardo estaba petrificado, su rostro pálido como el mármol. Había perdido el control por completo. Ya no intentaba defenderse, simplemente se quedó allí, expuesto bajo los focos, mientras su imagen pública se desintegraba en tiempo real frente a sus colegas, sus competidores y sus posibles inversores. El coche era un símbolo,
y yo acababa de quitarle las llaves en público. Pero la estocada final no sería ni financiera ni patrimonial, sino moral. Esa era la herida que quería que supurara, la que revelaría la verdadera naturaleza de su carácter. Finalmente, dije, mi tono volviéndose más solemne. Entiendo que las finanzas de un negocio pueden ser complicadas, que a veces un hijo debe apoyarse en su madre. Pero, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cuál es el límite? Le di al técnico la señal para mostrar la última prueba. En la pantalla aparecieron los correos electrónicos entre Eduardo y Verónica, con las frases más crueles resaltadas. La planificación de sus vacaciones de $15,000 a Bali, la burla sobre mi austeridad, la fría certeza de que yo ni siquiera reviso los detalles. El salón entero pudo leer su desprecio en letras gigantes. Mientras yo contaba centavos para mis medicinas, ellos planeaban la vuelta al mundo con mi dinero. Mientras me pedían paciencia con las inversiones lentas, se burlaban de mi confianza a mis espaldas. Leí en voz alta una de las frases de Eduardo del correo. «Tranquila. Ella cree que su dinero está creciendo en un fondo de inversión». Hice una pausa y miré directamente a mi hijo. «Tu inversión, Eduardo, no estaba en la bolsa. Estaba en el lujo de tu esposa, en tu necesidad de aparentar, en tu total y absoluta falta de decencia». El silencio en el salón era ahora pesado, opresivo. Era el silencio del Untiesienpaf juicio. Había expuesto no solo un crimen financiero, sino una bancarrota moral. Y contra eso, no había defensa posible. La auditoría había concluido. Fue entonces cuando la primera consecuencia inmediata se materializó. Eran las 9:31 p.m. El gerente del evento se acercó discretamente a Eduardo en el escenario y le susurró algo al oído. Por el gesto de pánico de mi hijo, supe exactamente lo que era. Había intentado pagar la cuenta del evento como patrocinador principal y su tarjeta corporativa, vinculada a mi cuenta, había sido rechazada. Sacó su tarjeta personal y luego otra. Ambas fueron denegadas. El bloqueo que programé con el señor Morales había funcionado con la precisión de un reloj suizo. La humillación pública fue instantánea y brutal. El gran empresario, el hombre del año, no podía ni siquiera pagar la cuenta de su propia fiesta de premiación. La segunda consecuencia siguió a la primera como un relámpago. Los dos socios que estaban en su mesa, los mismos que él intentaba impresionar con la cena en Mirador, se levantaron en silencio. No lo miraron, no dijeron una palabra, simplemente recogieron sus abrigos y, con una dignidad gélida, se dirigieron hacia la salida. Su partida fue el voto de no confianza más elocuente que se podía dar. En el mundo de los negocios, la reputación lo es todo, y ellos acababan de presenciar, en vivo y en directo, que Eduardo Salcedo era un fraude, un hombre que construía su éxito sobre las espaldas de su anciana madre. Su futuro, empresarial, al menos con ellos, había terminado en ese preciso instante. El castillo de naipes se derrumbaba, y entonces llegó el golpe de gracia, la tercera y última consecuencia, la que yo había coordinado con el doctor Montenegro. Mientras Eduardo seguía en el escenario, paralizado por la humillación financiera y el abandono de sus socios, una figura se abrió paso entre la multitud. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro, que avanzaba con la determinación de un funcionario. No era un invitado, era un oficial de justicia. Subió los escalones del escenario y, con una formalidad implacable, le entregó a mi hijo un sobre timbrado. «Eduardo Salcedo», dijo en voz alta para que todos lo oyeran, «reciba esta notificación extrajudicial». Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió allí mismo, frente a cientos de testigos. Su rostro pasó del pánico a la desesperación más absoluta. El documento, redactado por mi abogado, le informaba de la revocación del comodato del vehículo y le exigía su devolución en un plazo de 24 horas. Pero eso no era todo. También le notificaba el cese del permiso de uso de la propiedad en la que vivía, mi casa, y le otorgaba un plazo improrrogable de 30 días para desalojarla por completo. En menos de 5 minutos, en el apogeo de su supuesta gloria, mi hijo había perdido su reputación, su capital y ahora sus activos más preciados, su coche y su casa. La justicia, a veces, no es ciega.
Es quirúrgica. Verónica soltó un sollozo ahogado que se escuchó en todo el salón. Su vida de lujo, sus compras en Chanel, su estatus social, todo se había evaporado en el aire. Miró a Eduardo, no con amor o apoyo, sino con una acusación silenciosa, como si lo culpara por haber sido descubierto. La pareja perfecta, el equipo exitoso, se desmoronaba bajo la presión de la verdad. Yo los observé, no con satisfacción, sino con una sensación de finalidad sombría. Este no era un acto de venganza, era una corrección necesaria, un reequilibrio forzoso, de una balanza que había estado injustamente inclinada durante demasiado tiempo. Les había quitado todo lo que ellos me habían quitado a mí: seguridad, dignidad y futuro. Dejé el micrófono en el podio. Mi trabajo allí había terminado. No había nada más que decir. Las pruebas habían hablado por sí mismas y las consecuencias se habían desencadenado con una lógica aplastante. Comencé a bajar del escenario y la gente, instintivamente, me abrió paso, como si el mar se abriera. No me miraban con lástima, sino con una especie de respeto atónito. Habían sido testigos de la caída de un hombre, pero también del resurgimiento de una mujer que se había negado a ser borrada, que había utilizado la inteligencia y la estrategia para reclamar lo que era suyo. Mi salida fue tan silenciosa y deliberada como mi entrada. Mientras caminaba hacia la salida, el caos comenzaba a desatarse a mis espaldas. Los flashes de los teléfonos móviles capturaban el rostro descompuesto de Eduardo, la desesperación de Verónica. Los periodistas del evento, que habían venido a cubrir una historia de éxito, se encontraron con la primicia del año. La caída de Eduardo Salcedo sería la noticia principal de la mañana siguiente. Yo no miré hacia atrás. El pasado, con su carga de sacrificios y engaños, finalmente estaba donde pertenecía, detrás de mí. Mi futuro, por primera vez en una década, se sentía como un libro en blanco, y yo tenía la pluma en la mano. En ese momento, Eduardo gritó mi nombre, desde el escenario. «¡Mamá!». Su voz estaba rota, una mezcla de súplica y rabia. «¡No puedes hacerme esto!». Me detuve por un instante en el umbral de la puerta, pero no me giré. Su grito no era de arrepentimiento, era de incredulidad ante la pérdida de sus privilegios. Todavía no entendía. No entendía que esto no se lo había hecho yo, se lo había hecho él mismo. Cada mentira, cada transferencia, cada acto de desprecio había sido un clavo en su propio ataúd. Yo solo me había encargado de oficiar el funeral social que él mismo había organizado. La frase final del clímax no la dije en el micrófono, sino para mis adentros, como un mantra que cerraba el capítulo más doloroso de mi vida. «Te enseñé a contar, Eduardo. Lástima que solo aprendiste a contar con lo que no era tuyo». Esa era la tesis moral de mi historia, la lección que él había ignorado y que ahora la vida le estaba enseñando de la manera más dura posible. El valor del ahorro, como él mismo dijo. Ahora tendría mucho tiempo para practicarlo, empezando desde cero, sin mi red de seguridad, sin mi casa, sin mi coche, empezando solo con las consecuencias de sus propias acciones. Al salir del hotel, el aire fresco de la noche me recibió como una bendición. El ruido y el drama del salón de eventos se desvanecieron, reemplazados por los sonidos tranquilos de la ciudad nocturna. Un taxi, que el doctor Montenegro había ordenado para mí, ya me esperaba. El conductor me abrió la puerta y, al sentarme en el asiento trasero, sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. No sentía euforia, sino una profunda y serena sensación de paz. La guerra había terminado, y aunque sabía que el camino por delante tendría sus propios desafíos, también sabía que lo caminaría con la cabeza en alto, dueña de mis pasos y de mi destino. La tríada de consecuencias que había planeado se cumplió a la perfección: dinero, bienes y reputación. Le había quitado los 3 pilares sobre los que había construido su falsa identidad. Sin mi dinero, no podía financiar su estilo de vida. Sin la casa y el coche, perdía los símbolos de su estatus. Y sin su reputación, perdía la capacidad de engañar a otros. Lo había despojado de su armadura, dejándolo expuesto tal como era. Un hombre débil, inseguro y codicioso, que había confundido el amor de su madre con una licencia para robar.
El proceso de reconstrucción sería largo, tanto para él como para mí, pero al menos ahora comenzaríamos desde un punto de verdad. Mientras el taxi se alejaba, vi el reflejo del hotel en la ventanilla. El Grand Imperial ya no era un símbolo de la opulencia de mi hijo, sino el escenario de mi propia liberación. Había entrado como una madre ignorada y salía como la arquitecta de mi propia justicia. El clímax no había sido solo sobre la caída de Eduardo, sino sobre mi ascenso. Había recuperado mi voz, mi poder y, lo más importante, mi autorrespeto. La contadora jubilada había cerrado su último balance, y las cuentas, por primera vez en mucho tiempo, estaban perfectamente cuadradas. El plan había funcionado más allá de mis expectativas. Cada detalle, desde la hora del bloqueo de las tarjetas hasta la llegada del oficial de justicia, se había sincronizado a la perfección. Era la prueba de que un plan meticuloso, ejecutado sin vacilación, podía derribar incluso al oponente más arrogante. Eduardo había subestimado mi capacidad para la estrategia, y ese fue su error fundamental. Creyó que estaba jugando a las damas con una principiante, sin darse cuenta de que yo estaba jugando al ajedrez, y que cada movimiento que él había hecho en los últimos años solo lo había acercado más a mi jaque mate final. El final de la noche no marcó un punto final, sino un punto de inflexión. La batalla pública había terminado, pero la reconstrucción de mi vida apenas comenzaba. Tenía que asegurar mi patrimonio, establecer nuevos límites y aprender a vivir sin la sombra de la manipulación de mi hijo. Pero, a diferencia de antes, ahora enfrentaba ese futuro no con miedo, sino con una confianza renovada en mi propia fuerza y resiliencia. La mujer que había salido de ese hotel no era la misma que había entrado. Había dejado atrás a la víctima y había abrazado a la superviviente, y la superviviente estaba lista para escribir su propio epílogo. Han pasado 2 meses desde la noche de la gala, un evento que la prensa local bautizó como la auditoría final. El otoño ha llegado, y las hojas de los árboles en mi jardín han comenzado a caer, cubriendo el césped con una alfombra dorada. A diferencia de las hojas, mi vida no está en declive, está floreciendo de nuevo. Eduardo y Verónica, como supe por el doctor Montenegro, ahora viven en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. El Audi fue devuelto, abollado en un guardabarros por la prisa y la furia con la que Eduardo lo condujo por última vez. La casa de 220 metros cuadrados, mi casa, está vacía y en silencio, esperando ser llenada de nuevo, pero esta vez con mis propias reglas. Eduardo también enfrenta la demanda civil que interpuse. No busco su ruina, sino la restitución justa de los $180.000 que desvió a lo largo de 5 años. La justicia, como la contabilidad, es un proceso de balance. He establecido nuevos límites, muros de contención infranqueables construidos con la sabiduría que solo el dolor puede enseñar. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras. El cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas y sentí que no solo aseguraba mi casa, sino mi soberanía. Cualquier comunicación de Eduardo o Verónica debe hacerse estrictamente a través de nuestros abogados. No hay más llamadas, no más visitas inesperadas, no más súplicas emocionales. He aprendido que el amor, sin el respeto como cimiento, se convierte en una licencia para el abuso. Proteger mi paz es ahora mi principal prioridad, y el silencio entre nosotros es el sonido de esa paz. Él debe aprender a caminar con sus propios pies, a enfrentar el mundo sin mi red de seguridad. Es la lección más dura y necesaria que jamás le daré. Para asegurar mi futuro y el de mi nieta, he tomado medidas financieras drásticas. Todo mi patrimonio, incluyendo la casa y mis inversiones, ha sido transferido a un fideicomiso. Ya no soy la titular vulnerable de cuentas que pueden ser manipuladas. El fideicomiso es una fortaleza legal, y su administradora, cuando cumpla los 25 años, será Camila. Ella es la única de la familia que ha mostrado integridad y empatía. Hasta entonces, lo gestionará un albacea profesional designado por el doctor Montenegro. Esta decisión no solo protege mis activos de cualquier intento futuro de manipulación, sino que también garantiza que el fruto de mi vida de trabajo vaya a parar a manos de alguien
que entiende su verdadero valor, el valor del sacrificio y la honestidad. Es mi legado, y ahora está a salvo. Camila viene a verme todos los domingos. Nuestra relación se ha fortalecido. Al principio se sentía culpable, atrapada entre sus padres y yo, pero le expliqué mis razones, le mostré las pruebas, no para que tomara partido, sino para que entendiera la verdad. Ahora, sentadas en el porche, hablamos no del pasado, sino del futuro. Le enseño los fundamentos de las finanzas personales. Le explico cómo leer un contrato, cómo funciona un fondo de inversión. Le estoy dando las herramientas que nunca le di a mi hijo, las armas para que nadie pueda aprovecharse de ella. Ella es inteligente y aprende rápido. En sus ojos veo la promesa de un futuro diferente, uno en el que las mujeres de nuestra familia no solo serán las proveedoras silenciosas, sino las arquitectas conscientes de su propio destino. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo, una nueva rutina. Las mañanas las dedico a mi jardín. Cuidar de mis rosales, podar las ramas secas y ver florecer nuevos brotes se ha convertido en una metáfora de mi propia vida. Siento la tierra en mis manos, el sol en mi rostro, y encuentro una paz que el dinero no puede comprar. He recuperado pequeños placeres que había olvidado. Leer un libro entero en una tarde, tomar una taza de té sin mirar el reloj, caminar por el parque sin sentir la ansiedad de la dependencia económica. He redescubierto el valor de las cosas simples, y en esa simplicidad he encontrado una riqueza mucho más profunda y duradera que la que mi hijo perseguía con tanto ahínco. La restauración de mi dignidad no fue un evento único, sino un proceso diario. Se manifiesta en las pequeñas decisiones: elegir el menú de mi semana sin preocuparme por el costo, donar a una causa en la que creo, responder el teléfono sin temor a que sea una llamada para pedirme dinero. Pero el acto más significativo de mi nueva vida ocurre cada sábado por la mañana. He despejado el gran salón de mi casa y he invitado a un grupo de mujeres de mi edad, vecinas y amigas. Les doy una clase gratuita sobre finanzas personales para la tercera edad. Les enseño a protegerse del abuso financiero, a entender sus derechos y a tomar el control de su propio dinero. Comparto mi historia, no como una tragedia, sino como un manual de empoderamiento. Ver sus rostros, al principio llenos de dudas y luego iluminados por la comprensión, es la mayor recompensa. Me di cuenta de que mi experiencia, aunque dolorosa, me había convertido en una experta. Mi competencia oculta, mi habilidad con los números, ya no está al servicio de una empresa o de un hijo ingrato. Está al servicio de mi comunidad, de otras mujeres que, como yo, han pasado su vida sacrificándose por los demás y han olvidado cómo protegerse a sí mismas. En sus agradecimientos, en sus preguntas inteligentes, encuentro un nuevo propósito. Ya no soy solo Beatriz Salcedo, la contadora jubilada. Soy una maestra, una guía, una prueba viviente de que nunca es tarde para reclamar tu poder. Mi relación con el dinero ha cambiado fundamentalmente. Antes lo veía como un medio para proveer, para dar seguridad a mi hijo. Era una herramienta de amor. Ahora lo veo como una herramienta de autonomía. No es el objetivo, sino el guardián de mi libertad, de mi capacidad de decidir, de mi derecho a envejecer con dignidad y sin miedo. Este conocimiento es el verdadero patrimonio que quiero legar. No se trata de la cantidad que tienes, sino del control que ejerces sobre ella. Es una lección que me costó muy cara, pero cuyo valor ahora es incalculable. Y es la lección que repito cada sábado en mi salón. Vuestro valor no está en vuestra capacidad de dar, sino en vuestro derecho a decidir. El futuro es incierto, como siempre lo es. No sé si Eduardo aprenderá alguna vez su lección o si mi relación con él sanará de alguna forma. Pero he dejado de preocuparme por lo que no puedo controlar. Mi energía ahora está enfocada en lo que sí puedo. Mi bienestar, mi comunidad, mi paz interior. Estoy construyendo una vida basada en el respeto propio, la independencia y la contribución. Ya no vivo para mi hijo, vivo para mí. Y al hacerlo, curiosamente, siento que tengo mucho más que ofrecer al mundo. La mujer que temblaba al firmar un papel, ahora firma los cheques de sus propias donaciones con mano firme. La transformación es total.
Le di a mi hijo mis años, mi dinero y mi confianza. Él tomó los años, malgastó el dinero y traicionó la confianza. Pero mientras caminaba hacia la salida de aquel hotel, bajo la mirada de cientos de personas, comprendí algo fundamental. Al final, me quedé con lo único que él nunca entendió, lo único que no se puede transferir, robar o falsificar, lo único que él nunca pudo quitarme, mi valor. Cuéntame abajo qué parte de esta historia te impactó más y por qué. Si crees que esta verdad merece ser escuchada, deja tu like para que el algoritmo no la entierre. Gracias por escuchar.